Bienvenidos otra vez. Ya volvemos a estar aquí en el espacio Movistar de Barcelona, en plena Plaza Cataluña, en el centro de la ciudad. Y vamos a volver a hablar de un tema que estamos hablando bastante estos días, el del BDIGITAL, y en concreto para hablar del 5G y de las oportunidades que nos brinda esta tecnología que está en gran crecimiento actualmente. Analizaremos diferentes aplicaciones, tanto actuales como futuras, que se le puede dar a este 5G y cómo puede ayudar a la evolución de sectores industriales, pero también sociales. Por ejemplo, coches conectados con 5G pueden darnos una conducción más segura, más eficiente. De todo ello conversaremos con Mico Usitalo, Ferran Rodríguez, Uriol Gumá, José María Siota y Federico Ruiz. Algunos los tenemos aquí en nuestra mesa, otros los veremos desde sus casas, desde sus oficinas por Internet. El divulgador tecnológico Albert Cuesta moderará este debate. Albert es periodista, es analista, traductor y conferenciante especializado en electrónica de consumo y tecnologías de la información. Edita el blog albertcuesta.com, la edición en español del GSMA Mobile World Life y colabora en diversos medios de comunicación. Albert, buenas tardes. Qué pena no tenerte aquí físicamente al lado. Buenas tardes, Ruth. Contento de estar aquí, aunque sea virtualmente, por cuestiones de última hora. La verdad es que tener un panel sobre oportunidades de la 5G hoy es muy oportuno, porque justo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, presentó el Plan España Puede de transformación digital. Y en el apartado digital, de los 10 puntos de las 10 propuestas de transformación y de inversión, las dos primeras se refieren a la conectividad y la segunda, el punto 2, habla específicamente de 5G, habla específicamente de disponer de espectro, de todo el espectro necesario para las redes de quinta generación. Entonces es muy, como digo, me parece muy pertinente que hoy hablemos de esto. Es un tema de actualidad y muy oportuno que tengamos a ponentes pues, de tanto nivel como los que has mencionado. Gente de Edsecom, que es una compañía de Cellnex, también una persona del Hospital Clinic. Tenemos a un representante de SEAT, a otro de IES y a una persona del Observatorio Nacional de la 5G, con lo cual yo creo que lo más oportuno, más pertinente es que les damos la palabra a ellos, empezando por Mico Usitalo de Edsecom, para que nos cuente, pues creo que es bueno empezar precisamente por el aspecto de la conectividad, de lo que son las redes, que es la especialidad de esta empresa. Entonces, Mico, good afternoon. What can you tell us about 5G connectivity and the alternatives and the applications in different industry sectors? Yes, thank you. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you very much. I'm pleased to be here, and apologies for my lack of Spanish. My name is Mikko Uusitalo. I am the Chief Executive Officer of Edgecom, a Cellnex company. My company was acquired by Cellnex this summer. And basically, we are originating from Finland, and we focus on private networks, or what we call edge connectivity. And that's what we have been doing the last 3-4 years. A few words about myself. I'm originally from Finland as well. It's the country of Nokia and reindeers, and I'm supposed to be the happiest people as well. So I have moved now to Barcelona, and therefore I'm extremely excited to be here to talk about connectivity. Now, there are 4 things I'd like to mention at the beginning, just to set the scene and get the discussion going. And the first one is about growth. And growth is, of course, the necessity of economic development. And growth can be realized very well when there's a big change in the market. And today we are witnessing 2 big elements of change that are very important for our customers and for this discussion. One is, of course, the digitalization, which is well known to everybody. The other one, which is maybe less well known to the people around, at least the industry and enterprises, is the fact that many progressive countries like UK, US, Finland, Germany, France have actually allocated a spectrum, and it's great to hear that the Spanish government is progressing the same way to enterprise use. And the spectrum is basically the cornerstone of the growth that we are going to be talking about today, because without the spectrum, you cannot utilize the new 5G technologies. You need the spectrum to be able to use that.
Now, change, of course, will be for the benefit of some and for detriment of others. So it's important we embrace change, like Apple embraced change when they introduced the iPhone, and which was to the detriment of Nokia. So embracing change is important. Spectrum is part of it. 5G is also an important fuel for the growth. It's a technologically advanced evolution. I think the more important element is that it's actually price-wise getting the technology components lower in terms of price so they can be used in an enterprise environment. And then the last piece that we should touch today is, of course, the customers, the fuel also for the growth. Because without customers, there's no growth. And we should be talking about use cases. To give an example, one of our customers, because we have 27 networks that we have built in the last 3 years for private enterprises in the Nordics. One of our customers, for example, is a port, container port, the largest in Finland. And it's a simple use case of taking a picture from moving cranes to verify that the container is not broken, and therefore avoiding insurance claims. But I'm sure the experts in the panel will have many more to come, so hopefully we can touch on those as well, because they are easy to understand and also benefit for our audience. So with that, I'd like to pass the mic for the next one, and let's get the discussion going. Before that, is 5G the only technology to be used in these industrial applications, or is the future is in a combination of several technologies, both cellular and not cellular? Thank you, Albert. That's actually a very good question. So the technologies that customers can use and should use today are fiber for the use cases that is the relevant one, meaning the ones that don't require mobility or require huge bandwidth. There could be 4G as well today is relevant to many. I think 5G brings other benefits, but you also need a lot of spectrum for that. Wi-Fi is suitable for many applications, especially in the office environment internally. And then there are more proprietary technologies like Sigfox, which are also very good for some things. So ultimately, customer has a choice, and they should consider all the options to find the right solution for their needs. Mm-hmm. Okay, thank you, Mikko. Thanks for your first intervention. Ahora, a continuación, tenemos un ponente que es Ferran Rodríguez, el director de Infraestructuras e Ingeniería Biomédica del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, Ferran, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Últimamente, o sea, recientemente, desde que se habla de 5G, se está hablando de telecirugía, y es la aplicación un poco emblemática de esto, pero nos consta que en un hospital hay muchas otras cosas que se benefician de la conectividad, no solo las intervenciones quirúrgicas. Y me gustaría si nos pudieras ampliar, si nos pudieras hablar un poco de esto. Por supuesto, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Aunque represente el Hospital Clínico de Barcelona, intentaré hablar en general, que mi opinión valga para cualquier tipo de institución sanitaria. Un hospital como el nuestro podría ser un hospital que consideramos medio grande, 800 camas, tenéis un número de referencia, medio grande, tirando a grande. ¿Qué hay dentro de un hospital grande? Un hospital grande puede tener, como en nuestro caso, digamos unos 3.000, voy a redondear, 3.000 dispositivos de informática tradicional, 3.000 que pueden ser 3.500 al uso, ordenadores, tablets, estaciones de trabajo conectadas a red, IT, tecnología de la información. Podemos tener unos 2.000 OTs, tecnología operativa, que son dispositivos no médicos, industriales, que están permanentemente captando señales. Hay sensores de 1000 tipologías, hay cámaras, hay readers, hay antenas de radiofrecuencia, hay lectores biométricos, hay códecs, hay una infinidad de elementos, acabando por teléfonos IP, hay muchísimos, hay unos 2000 en un hospital medio grande. Y habrá unos 7.500, el ratio es 800 camas, 7.500 aparatos médicos, de los cuales yo os diría que a día de hoy conectables o fácilmente conectables, salvando problemas normativos, habría tranquilamente un 15% de ellos, pongamos 1.500. 1.500 dispositivos médicos que envían señales médicas y reciben señales, más 2.000 dispositivos industriales, más 3.000
aparatos informáticos al uso, transmitiendo datos. Estamos hablando de quizá algo más de 6.000, es igual, 6.000 dispositivos permanentemente transmitiendo o en capacidad de transmitir cosas. Aquí dejemos si en tiempo real o no en tiempo real, transmitir datos, grandes cantidades de datos. ¿Y cuántos hospitales hay en Europa? Pues en Europa habrá unos 15.000 hospitales. Pues si multiplicáis 15.000, por supuesto, no somos los más grandes, no somos los más pequeños, pero podríamos hacer una media. Pues os imagináis la cantidad de millones de dispositivos que están permanentemente conectados, transmitiendo datos. Esto es creciente, por supuesto. Por supuesto, esto es la realidad a día de hoy. A día de mañana, ¿puede doblarse esta cantidad? Sí, puede doblarse. ¿Puede triplicarse? Sí, puede triplicarse. El COVID ha acentuado este tránsito, por supuesto. Teletrabajo, teleasistencia, teleconsultas, monitorización remota de pacientes. Este es un mundo que justo está empezando. Era un mundo muy cautivo de marcas, dispositivos, modelos. Esta es una particularidad del sector clínico. Y era un dispositivo, es un entorno, y será en el futuro muy cercano, muy cerrado, muy normativizado, con gran control de protección de datos, pero las barreras caen a una velocidad pasmosa, tan pasmosa como nos infectamos con COVID. Lo que hace un año parecía que era un sueño a 10 años, ahora es algo que será realizable en 6 meses. Esta es la situación. Pero volvamos un poquito atrás, atendiendo a tu consulta del principio. Cirugía robótica, teleasistencia en tiempo real, una intervención muy compleja. Ese es un caso de uso, un ejemplo de uso de uno de los 7.500 equipos médicos que hay dentro de un hospital medio grande, por supuesto. ¿Qué es lo primero que se podría trabajar en caso de oportunidades de trabajo? ¿Dónde hay grandes ventajas para la 5G? Es decir, latencia mínima, mínima por no decir nula, gran capacidad de transmisión de datos, una infinidad de dispositivos conectados en nube, en red permanentemente. Pues yo os diría que a un año vista no necesariamente tenemos que cerrarnos en los equipos médicos, que son los más encapsulados, son los más normativizados. ¿Y qué ocurre con los 2.000 dispositivos industriales, que el año que viene serán 2.500 y dentro de un año serán 3.000? ¿Qué ocurre con estos que están transmitiendo permanentemente datos? ¿Y qué datos? No son solo señales, son parámetros ambientales, sí, imagen y imágenes de seguridad. Y parámetros ambientales, ¿cómo son de importantes? Bueno, pues fijaros en el caso COVID. Si tenéis una habitación, un enfermo COVID dentro, ¿os gustaría saber en qué condición de entorno está el ambiente antes de que se abra la puerta y tú entres? Te gustaría, ¿verdad? Pero te gustaría saberlo antes de que se abra la puerta. De hecho, le has dado al botón y vas a avanzar el pie. No entres. Porque si te da el mensaje 4 décimas de segundo más tarde, tú has cruzado el portal de la puerta. Esto es crítico. Bueno, ahora ya todos lo sabemos. Si hubiéramos hablado de esto hace 2 años y habláramos de otras enfermedades, pues no, parece que es algo pues, que solo ocurre en África o que es un caso de ébola cada año. No, hablamos de miles y miles y miles de casos diarios. Entonces, yo creo que hay que explotar este mundo en primera instancia. En primera oleada, la irrupción en equipos industriales de aplicación hospitalaria. En segunda oleada, beneficiándonos del aprendizaje adquirido, los equipos médicos y aquellos asimilables a médicos. Entonces, vuestra visión, tu visión como experto en TIC en el sector sanitario, es que la irrupción de la 5G, irrupción o llegada progresiva, porque en realidad se está desplegando pues, de manera escalonada. Sabemos que todas las operadoras españolas, sin salir de aquí, han anunciado que encenderán sus redes 5G antes de final de año, pero en realidad están llegando a una proporción pues baja de la población en general. Cuando esto llegue, estaremos hablando de mejorar o hacer de manera óptima lo que ya estamos haciendo o de abrir puertas a posibilidades nuevas que no nos podemos plantear porque no tenemos una conectividad, una infraestructura que lo soporte. ¿Qué es lo que pesaría más? En mi caso, a mi parecer, oportunidades nuevas.
claramente. Lo que hay ahora actualmente es la evolución de la evolución de la evolución hasta la perfección extrema, añadiendo decimales, de sistemas tradicionales. Lo que estamos planteando es un cambio de paradigma en algunos sectores, es decir, aceptemos dar un paso atrás, aceptemos errores, aceptemos no ser óptimos, que ahora es imposible en el trayecto que ya tenemos empezado, y aprendamos de ahí. Y cuando hayamos saltado al otro camino, avancemos rápidamente por el otro camino. Entendido. Gracias, Ferran. Aprovecho para recordar a los espectadores o asistentes, no sé muy bien cómo llamarles en este formato híbrido, que pueden formular preguntas y sugerencias a través del chat y de las diversas plataformas que la organización tiene habilitadas y que al final podemos trasladarlas a los ponentes. A continuación, tenemos a Oriol Gomà, que es el arquitecto de red IT de SEAT, y entraré con él igual que he entrado con Ferran Rodríguez, que es un poco intentando ampliar el foco, porque cuando se habla de industria, automoción y 5G, se piensa automáticamente en coches conectados y en coches autónomos. Pero la labor de Oriol en SEAT no está exactamente no está en esto, sino está centrada en otras cosas más de carácter industrial, más de back office. Entonces, Oriol, ¿para qué? Entiendo que SEAT, como todos los fabricantes, todas las marcas de automoción, en el grupo Volkswagen están trabajando en coches conectados, en coches autónomos, etcétera. Pero, ¿qué más vais a hacer con 5G? ¿Qué tal? Buenas tardes, Albert. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Bien, como sabéis, pues sí, ¿no? La tecnología 5G creemos que va a ser una tecnología importante, ¿no? para conseguir este liderazgo, ¿no? Que está buscando SEAT en el sector de la movilidad. También para esta apuesta que hace por la innovación, SEAT también, y además por ser un referente en cuanto al coche autónomo, ¿no? También. Entonces, si queréis, empezaremos un poco por el ámbito del concepto Industria 4.0, ¿no? de nuestra fábrica, donde en este ámbito, desde SEAT vemos que la tecnología 5G actual, ¿no? nos puede dar una gran flexibilidad, ¿no? Una gran capacidad para poder conectar dispositivos desde cualquier sitio de nuestra fábrica, ¿vale? Para poder, sobre todo, interactuar o poder conectar diferentes dispositivos que tenemos en la fábrica con unas tasas de transferencia muy elevadas, con unas latencias bajas y sobre todo, con una alta fiabilidad. Y al final, estos beneficios que nos da esta tecnología nos permite poder optimizar, ¿no? Optimizar, mejorar, agilizar nuestros procesos de producción, nuestros procesos de logística y poder también controlar de forma inteligente nuestra fábrica, ¿no? Además, esta interconectividad entre dispositivos, al final, lo que vas a obtener es una gran cantidad de información con la cual podrás aplicar Machine Learning, ¿no? Y con esta información poder prevenir posibles comportamientos en un futuro de los autómatas, de los robots, ¿no? que tenemos en las líneas de producción, ¿no? Además, vemos que esta tecnología nos ayudará también a podernos integrar mejor con nuestros proveedores, ¿no? Es otra de las ventajas que estamos viendo. Os voy a poner 3 ejemplos muy claros con los cuales ya estamos trabajando y hemos empezado a implementar. El primero de ellos es la monitorización de vehículos autoguiados, ¿vale? Tenemos unos robots que transportan material entre diferentes talleres y estamos monitorizando y haciendo seguimiento de estos vehículos autoguiados, posicionándolos también y si en caso que haya alguna alarma, poder detectar al instante, ¿no? Un segundo ejemplo con el cual ya estamos también trabajando es la conexión de rugged phones, que no dejan de ser unos teléfonos adaptados al entorno industrial, desde los cuales
pues los diferentes operarios que tenemos en nuestra fábrica pues reciben tareas, ¿no? o notificaciones para poder realizar en su horario laboral. Y un tercer ejemplo, que empezaremos ya en breve, pues es una prueba de concepto que queremos hacer con varios vehículos autoguiados, con robots, incluso con drones. Queremos que estos dispositivos interactúen entre sí también para mejorar lo que es la entrega de material a las líneas de producción, ¿no? Dentro de nuestros talleres de montaje y, en definitiva, pues optimizar tanto procesos de logística como también de producción, ¿no? Y este es uno de los ámbitos, pero como sabéis y como ya habéis comentado, pues obviamente el ámbito del coche conectado es otro ámbito importantísimo para SEAT. Creemos que la tecnología 5G en cuanto al coche conectado pues nos va a dar esta predictividad, ¿no? Esta capacidad de anticiparnos, ¿no? a posibles circunstancias que hay alrededor del coche, ¿no? Porque al final el coche va a ser un dispositivo más conectado, ¿no? Esta red y al final también es una tecnología que creemos que nos va a dar esta alta capacidad quizá de prevención de accidentes, ¿no? Es una tecnología que nos va a ayudar a esto y vaya, al final, como conductor o como personas que usamos el coche, nos va a permitir interactuar con el coche, incluso pues disfrutar de servicios de entretenimiento, tipo vídeos en 4K, servicios de gaming, ¿no? Vaya, es una tecnología que obviamente en cuanto al ámbito del coche conectado es potente, ¿no? y clave. Y nada más, estos son más o menos los ámbitos en los que SEAT está trabajando y en donde vemos que la tecnología 5G pues es una tecnología que nos va a dar beneficio, ¿no? Muchos beneficios. Nada más, de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. O sea, es decir, en el caso de SEAT hablamos tanto de aplicar la conectividad de altas prestaciones a la producción del producto, que es el automóvil, como a su uso posterior por parte de los usuarios finales. Sería un poco este el resumen. Muy bien. Pasamos, si les parece, al siguiente ponente, que es José María Siota, que es el director ejecutivo de la Escuela de Negocios IES de Barcelona. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros también. Creo que es oportuno pedirle que nos explique cómo ve su visión de la aplicación de la 5G a un sector, a una industria, por llamarla de algún modo, en la cual en estos últimos meses se ha visto claramente que requiere digitalización y que cada vez dependerá más de la conectividad, que es la educación. Entonces, José María, si nos pudieras hacer dar una pincelada de cómo lo veis desde una escuela, además desde una escuela de negocios, que son dos de los aspectos que estamos tratando. Será un placer y gracias por la invitación y la pregunta. Y para hacer descansar un poco a los traductores, paso al inglés y así estoy con el resto de panelistas internacionales. I think that this is a good place to share our story at IESE on what we call the IESE 5G Living Lab. Back to, I would say before the summer of last year, we were trying to find a way to adopt 5G on campus. For that, we were reaching to one of our partners, Cellnex, the telecommunications company, and we were trying to craft a pilot, a proof of concept for that on campus. Together, we chose 3 technologies, so 5G, edge computing, and augmented reality. And for that, that was translated into kind of 3 gadgets. One, at the Venture Hub in the South Campus in Barcelona, we implemented a small cell that was mobile and is still there. Second, a few servers connected with edge computing, and then a pair of glasses with augmented reality. For that, the candidate was able to experience kind of a simulation with that experimentation of the augmented reality. The good news was that I would say 6 days before the lockdown, at the beginning of March of 2020, we became one of the first business schools in Europe on piloting 5G on campus. However, we found kind of some challenges in that process. One was that
before, when we were doing the pilot, we didn't have networks covering 5G on campus. And the second, that we didn't have too much cases or other institutions in the education sector to benchmark, to replicate, to learn from. Finally, we were able to develop that first, or one of those pilots. But what's next? As you can imagine, there are many other use cases, and we have here from other experts that there are other ways to implement this technology. And with this YESE 5G Living Lab, we are going for the next step. If you have followed the news, maybe you have heard that this new initiative led by Cellnex have raised around 5.4 million, coming from both funding from the European Commission and also from regional funding, to implement in different sectors: automobile, security, education, pilots on 5G. For that, one of our dreams and what we are looking for as next step would be to do an implementation of holography in the education sector. There are many other cases, such as 360 cameras or virtual reality, that we can explore, but that would be maybe our next step, that step with Cellnex and the holography. So looking forward to continue learning from all the partners from the 5G YESE Living Lab. Mm-hmm. So this Living Lab is going to have its own 5G coverage? So right now, if you go to YESE at the South Campus in Barcelona, at the Venture Hub building, you will see that there is, behind one television, one small cell that is currently working. Mm-hmm. That's nice, and maybe we can talk a bit later about private networks and network slicing and all these technologies that are going to be applied in the in different industries. But now, a continuación, pasamos ya a nuestro último ponente de esta tarde, que es Federico Ruiz, que es el director del Observatorio Nacional de la 5G, de Red.es y de la Mobile World Capital Barcelona. Buenas tardes, Federico. También muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, como director del observatorio, es claro que probablemente eres la persona que tiene la visión más global de cómo está la 5G en Barcelona, en Cataluña, en España. Y creo que pues estaría bien si nos pudieras dar una pincelada, nos pudieras describir un poco este panorama. Pues muy bien, Albert. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Voy a dar la presentación en inglés, creo que era un poco lo que teníamos que hacer. So, situation of 5G across in Catalonia, in Spain, Europe, if we start from the ground up, this session is taking place in one of the hotbeds of 5G innovation in Europe. Barcelona has been the birthplace of the medical applications, the automotive applications that we just heard about, two of them. Those were big sensations in Mobile World Congress 2019. So, as you all also mentioned, 5G is very well represented in the digital agenda of our government. On still a positive note, 5G is in Europe. We've been able to use 5G for more than 1 year now in Europe, in Spain. So there is a positive note of optimism on 5G. There is also a very good, very acute sensation that 5G has a very big impact potentially on economic growth, on recovery. Every country in Europe is fully aware of that. Those countries that were laggards in spectrum assignment, for example, are quickly running to align themselves with the Commission. So there's clearly a good perspective there on 5G. It's like an exciting time for 5G. If we have a look across other economies, this is where we see some differences between Europe and for example, Asia and the US. Asia is absolutely aware that 5G is a cornerstone of every economic progress that they can make. Mobile technology has been the way they have
recover and raise mass of populations from poverty. So it is clearly a matter of economic interest, primary interest, economic number one in the agenda of those governments. They enjoy a full, very big internal market. This gives them incredible pressure and leverage on the 5G race. This is a perspective that is split in Europe. The perspective of 5G economic progress in Europe is split among countries. There are still different rhythms of adoption. There's a common understanding that 5G adoption and digital transformation of many industries, many verticals, is going to be of paramount interest. But on the issue of the supply chain, we face one problem, is that we have countries in Europe that has completely different install base industrial capacities. Some of them are absolutely present in the supply chain of 5G. Some of them are absent. So we have to converge and make all of Europe converge on the 5G economic benefits. We see also some differences across the Atlantic with the situation in the US, where the perspective of 5G deployment and consumer adoption is not that different from what we see in Europe. But we see across industry, across the supply chain, a big motion of companies running to take place in the supply chain and get ready services and products for answering the needs of all those verticals. All those applications are going to need 5G. So it's an exciting time to discuss 5G, and economic growth is clearly the hot subject for the observatory this year and next year. We are really working on that, on how to make Catalonia, Spain, Europe benefit from that. It's not an easy task. The pandemic has also changed our point of view. I think it's very nice to have the example from Hospital Clinic, where we saw what was the flagship of 5G applications in 2019. And now we see that there is a whole range of applications in 5G that require not only industrial applications, not only point-to-point applications, but need full coverage, full standalone deployment across cities, across areas as wide as possible. This is a new perspective that doesn't replace the connected surgery application, but supplement them. There we link with what we heard from Hospital Clinic, the connection with IoT, connection with mission-critical devices and services and products, very sophisticated things like the ones SEAT is building. So a common agreement on the relevance of 5G and some mismatches on strategies across the world and across Europe. Mm-hmm. Well, thank you, Federico. Actually, we had set aside some time for panel discussion, but we have already some questions from the audience, so I think it's appropriate to start there. This one is probably for all of you. Any of you can answer that, but maybe Mr. Ciotta is the main target. This is that which qualities are sought in engineers that are handling 5G in your companies? What kind of knowledge should they have? Okay. Although I am an IT engineer, my background in the piloting was not the IT side, but the business side. Said that. Mm-hmm. What was one of the takeaways in the first pilot? In the first pilot, we were having many takeaways, many learnings, was to have a cross team. In that cross team, there were experts or people from different departments within the institution. On the one hand, we have someone more connected with corporate innovation, technology transfer, things like that. That was myself. Second, we have
people from technology that were very gone for not only on the internal current infrastructure, networks and others, but also expertise, kind of expertise with 5G. Third, logistics, we have to do some installations, change rooms and others, for sure communications also, and then also a few professors who would also that benchmark and look forward in terms of the ecosystem. Then from the part of one of our partners, in this case, Cellnex, was very useful that they have a broad spectrum of experts, not only on the side of the networks, the connectivity, but also the coding of the edge computing servers. They also had good access and good ecosystem of suppliers with cutting-edge hardware in different locations. And then they also had kind of someone in the middle, someone who was able to talk the business language and the technology language. I don't know whether I am answering your question. I did my best. Thank you. Is there anyone else? What kind of specific knowledge do you require to work in 5G usage and integration in your companies or your institutions? Maybe I can complement. Is there anyone else? I can maybe complement the discussion a little, or the comments Go here. ahead. So looking at us as from a supply side, when we have a customer or company that wants to have their own network, that's a 5G network, it starts from a spectrum, so you have to have somebody who understands the radio spectrum, is able to acquire or arrange that for the customer. Then you need to have somebody who's able to do the radio planning for the network, so it needs to be planned, so it has the right coverage, capacity, throughput, uptime, etc. Then we need to deliver the project, so we need project managers and IP experts, experts that can integrate with the customer systems. And then, of course, the care. These usually business-critical or mission-critical solutions, they have to be supported by the Network Operations Center 24/7 in many cases. Think about hospital, critical surgeries coming on and off time, so those need to be supported. So that's roughly the set of skills. So radio frequency, core network, IT, ICT, integration, multiple skills, and of course on the business side, like you said, cross-functional at the end of the day for the customer and us as a supplier. Mm-hmm. Anyone else? No? Well, before proceeding to the next audience question, I have one of my own, which is has been raised by Mr. Ciotta in somehow, which is the common wisdom about 5G is that the relationship between the customer, in this case an industry customer, and the supplier, which is the carrier, the operator, the telecoms operator, is going to change from the current model of buying minutes or megabytes of data to another more partnership model, where the carrier, the operator, the telecoms operator, takes part in the business, in the customer's business. I mean, for instance, in the insurance industry, the revenue. The revenue for the carrier depends on the service level of the insurance to the insurance customers. Do you think that this is going to evolve this way? I mean, how all of you have had already discussions. You have been working already with telecom carriers. Do you think this is an actual mindset? Do you see yourselves as partnering with your existing or a new telecom carrier in your business, in your activity? This is for everybody. If anybody wants to answer. Yours. So just a short one. I think there will be a new generation of players in this market. I mean, you as a customer will own the spectrum or have it, license it. You need somebody who's nimble, flexible, agile, listens to you. It's not somebody that's built for scale, for millions or tens of millions of subscriptions. It's somebody who's able to listen, agilely move and provide what you need. And you need to be on control as a customer, not your supplier at the end of the day. Mm-hmm. Well, for instance, if I may, in the spectrum auction in Germany,
part of the spectrum has not gone to traditional telecom carriers, but it has been reserved for private industry networks, and there are several companies which are already trialing private 5G networks at their facilities. Could this be a model? Yes. Well, Albert, do you hear me? Yes, I do. I think that yes. In this case, for SET, I think it's important to have in the future, and we are very interested on it. We are exploring the market about this option, no? To have a private LTE. I think it's important for this type of communications that needs that are critical for the business, right? So, of course, I think that in the future to have a private LTE for critical communications, it's going to be very important for the industry. Yeah. Mm-hmm. Is this going? Do you think this is going to encourage direct the coverage plans of the carriers? I mean, now we have very limited 5G coverage at least in Spain and in most of Europe, and mostly what we have is mostly in urban areas, and I guess that the telecom carriers will be deploying more base stations, more sites, more 5G sites, as much new sites as the industries want to buy 5G service from them or partner with them. Am I right? Do you think am I right? I am right? Nobody wants to take it. Well, I can say a few words. Maybe we can elaborate that a little bit. But you know, I think we as an industry here, we need to demand from the regulator or the governments that own the spectrum that we get the spectrum to drive this digitalization and drive the needs we have. It creates competition. It creates innovation. And I think if you don't do that, the status quo will continue. So you look at Germany, you look at France, you look at the UK, look at Finland, you look at now Spain apparently, you can have your spectrum for these kind of networks now in these countries, and it can be delivered by an operator or by somebody like us. So I think it's a reality already today. Mm-hmm. Also, right. Maybe Albert, I can add something. Go ahead. This is a very hot question, and so it's an excellent question. It's not easy to answer. Spectrum in industrial use and IoT is a thing that comes up very often when talking to the customers. We had very interesting suggestions from the field, like 3G and 4G, so triple play, quadruple play. People are asking, when will we see IoT plans embedded in commercial plans? The whole thing about the business model in 5G is open, and we don't know yet, but it's going to evolve in the following years. On the question of the 5G spectrum, I say to industry, let's start not by spectrum, but by putting in place concrete, detailed plans on how they want to use 5G industrially and why they need spectrum, and then we can talk. Mm-hmm. Right. Thank you, Federico. Vamos todavía tenemos tiempo para una pregunta porque me están marcando los últimos minutos. Tenemos una pregunta a la audiencia que a lo mejor podríamos empezar por Ferran del Hospital Clínic, que es, me preguntan si podemos compartir, se refiere a todo el panel, soluciones 5G para atender pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Estoy planteando un emprendimiento en pacientes con Alzheimer y visualizo el 5G como un escenario propicio. Creería que la radiofrecuencia me podría ayudar en esta iniciativa. Por favor, ¿pueden guiarme? Bien, la consulta no es sencilla para resolverla en 4 minutos. Seguro que no. No, seguro que no. El problema quizás de base es
es la seguridad de los datos a transferir. Es decir, estamos trabajando con datos sensibles, datos clínicos de paciente, y lo primero que tenemos que asegurar con 5G, 4G o con 1G es cómo se están transmitiendo los datos, qué se transmite, para qué, quién los recibe, qué uso va a dar de ellos. Es decir, la problemática que nos está planteando merecería un estudio súper específico del mismo. Potencialmente habría dispositivos capaces de, sí, seguro. ¿Estos dispositivos tendrían posibilidad de transmitir señales? Sí, seguro. ¿Se podría hacer algo con estas señales? Sí, seguro. ¿A día de hoy podemos hacerlo? No, seguro. Esta es la respuesta. Es decir, hay que todavía desarrollar muchos casos de uso. Es decir, en un hospital no estamos utilizando ni las señales de un Fitbit, perdón por la marca comercial. ¿Por qué? Pues porque no tiene evidencia clínica, porque el dispositivo no está testado, porque los datos a transferir pues no tienen una validez hospitalaria y porque no hay nadie que los procese en tiempo real. Porque una cosa es un paciente o dos, pero si hablamos no solamente de este caso concreto de consulta primaria, solo en Cataluña en un año se pueden producir 46, 47, 48 millones de consultas. No hay 48 millones de médicos, ni casi 48 por especialidad, capaces de procesar en tiempo real determinadas señales. Entonces, haría falta hacer un estudio ad hoc de esta necesidad. No es un tema tan tecnológico como de procedimiento. Ya, y ahí podría, es una cifra, la verdad es que impresionante. Ahí se podría aplicar, sería un campo de aplicación posible de la inteligencia artificial, que es una tecnología que prácticamente se menciona siempre al mismo tiempo, justo antes o después del orden 5G, se habla de inteligencia artificial. Sí, la pregunta es para mí también. Sí, por supuesto, se podría utilizar y sí, valdría la misma explicación que he dado antes. Trabajar con datos sensibles de pacientes requiere hacer estudios clínicos muy detallados, no es un test de ensayo y error. Hacer una prueba como piloto es magnífico. Escalar este piloto a modelo de negocio no es magnífico. Por lo tanto, ¿debería ir la 5G asociada seguramente desde inicio a inteligencia artificial? Sí. También respondo un sí rotundo a la respuesta. ¿El proceso es sencillo, es crear un algoritmo? No. Perfecto, pues muchas gracias. Como suele ocurrir, ya nos hemos quedado sin tiempo. Insisto, gracias a los 5 ponentes por su participación y por sus aportaciones. Gracias a los asistentes por estar pendientes de nosotros. Está claro que 5G no es simplemente comprar teléfonos móviles y para ver vídeos más rápido mientras vas en el ascensor, sino que tiene una posibilidad de negocio y para la economía mucho mayor, mucho más amplia que esta. Ruth, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde luego que no es solo esto. Albert, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los panelistas también por las explicaciones. Desde aquí, desde el espacio Movistar, nosotros hoy ya nos despedimos. Ahora, después de una pequeña pausa, a partir de las 6 podréis ver una Inspirational Talk de Mago Mor. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, más paneles sobre industria digital, sobre industria 4.0, desde aquí en el BNew. Gracias, adiós.